Hola y bienvenidos a Clase Matemáticas. Siguiente vídeo dedicado a las sucesiones numéricas y en este caso vamos a trabajar con unas que tienen un nombre especial, progresión geométrica, al igual que hay una dedicada a las aritméticas. Igualmente os recuerdo que antes de ver esto pues vendría muy bien o es necesario ver los tutoriales dedicados a las sucesiones en general y qué es eso del término general y la ley de recurrencia de una sucesión numérica. Vamos ya, no me entretengo más. Primera diapositiva, pues al igual que en el caso de la progresión aritmética, simplemente para recordar qué es eso de una sucesión de números. Es un conjunto de números ordenados, recordad que esta palabra es la clave, eso de que sean ordenados nuestros números, y expresada de esa forma que tenéis ahí, a sub 1, a sub 2, a sub 3, repito que no quiero entretenerme mucho aquí, ya digo que la palabra clave, a ver si puedo pintar, perdonad, ahora, a ver si me deja, vamos allá, vale. Nuestra palabra clave es lo de ordenados para que sea una sucesión. Y nada más, ya sabéis, estos se llaman índices, nos indica la posición de nuestro término, aquí lo tenéis. A cada uno de estos se les llama término de la sucesión, serían los números que forman nuestra sucesión numérica. Y a cada índice le corresponde un único término. No me enrollo y vamos ya al grano de este tutorial y vamos a empezar dando una definición de cuándo una sucesión numérica se le considera progresión geométrica. Yo creo que habréis oído alguna vez eso de la palabra aritmética y geométrica, cuando algo aumenta aritméticamente o cuando algo aumenta geométricamente. Aritméticamente hace referencia a la suma. Ya sabéis que las progresiones aritméticas al término anterior le sumaba algo. Pues la geométrica es exactamente igual, simplemente que a cada término se le multiplica un mismo número y ese número se le llama razón. La palabra razón nos debe sonar, razón de proporción. Bueno, pues es eso precisamente. Todos los términos están en proporción. Cada término es el anterior por un valor. Y ese valor se le llama R, razón de proporción. Pero bueno, avanzamos. Aquí tenemos nuestro primer término, se representaría como a sub 1. El segundo sería el primer término por la razón. El tercer término sería el segundo término por la razón, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier término, y ya estamos escribiendo la ley de recurrencia de una progresión aritmética, cualquier término es el anterior, n-1, por la razón. Para que la ley de recurrencia, sabéis, si esté completa, tendrían que indicarnos el valor del primer término. Vamos a ver un ejemplo para que a ver si sois capaces de distinguir de estas cuatro sucesiones cuál de ellas es una progresión geométrica. Pues empecemos con esta primera. Si fuera una progresión geométrica, en este caso estaría multiplicando por 3. Voy a razonar que sea geométrica. No voy a pensar que sea aritmética y voy a sumar 2. Porque ya veo que no es aritmética, porque por mucho que me ponga a sumar 2, no paso del segundo término. Sería por 3. Resulta que 3 por 3 es 9. Que 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81. Luego aquí tenemos una progresión geométrica. Cada término es el anterior por 3. Ahí la tenemos. Vamos con la siguiente. Pues aquí si esto fuera una progresión geométrica, si fuera geométrica, sería por 4, por 4, pues no, 4 por 4 es 16 y no 7. Por lo tanto, esto no es una geométrica. Sí que me doy cuenta que sería una aritmética, más 3, más 3, más 3, pero en este caso me mandan identificar si fueran geométricas, así que esta de aquí no lo va a ser. La siguiente, pues no es geométrica, porque yo, multiplico por 3, y aquí divido entre 3, o si lo queremos poner en forma de producto, sería multiplico por un tercio. Por lo tanto, no es el mismo valor, porque al igual que en la aritmética era sumar siempre lo mismo, en la geométrica es multiplicar siempre por lo mismo. Así que esta tampoco es una progresión geométrica. Y esta de aquí, bueno, pues veo que sí que hay cierto parecido, ¿no? Porque aquí divido entre 10, divido entre 10, divido entre 10. Dividir es multiplicar. ¿Cómo expresaríais la división entre 10? Me voy aquí arriba. ¿Cómo expresaríais la división entre 10 como un producto? Multiplicando por, ¿lo tenéis? Por 0,1, Álvaro. Sí, bueno, vale, por 0,1 o por un décimo. Cualquiera de las dos me valdría. Así que también es una progresión geométrica, porque cualquier término es el anterior por, en este caso he puesto 0,1. Esas son las dos progresiones geométricas de estos cuatro ejemplos que tenéis aquí. Bueno, pues con estos ejemplos espero que haya quedado claro qué es o cuándo se considera a una sucesión una progresión geométrica. Vamos a ver ya una propiedad, porque hemos hablado de la ley de recurrencia y vamos a definir o vamos a desarrollar o demostrar el término general. Pues una progresión geométrica cuyo valor de la razón es R, pues el término general va a ser lo siguiente. Cualquier término es el primero por la razón, por la razón, por la razón, por la razón. ¿Cuántas veces?
pues tantas como la posición que ocupa menos 1 del término que quiero calcular. Ahora lo voy a razonar con el ejemplo. Aparece una potencia. Igual que en las progresiones aritméticas aparecía un múltiplo, si yo sumaba siempre 3, aparecía un múltiplo de 3, 3n, pues si yo una progresión geométrica multiplico siempre por 3, me va a aparecer una potencia de 3. 3 por 3 por 3 por 3, pues 3 elevado a lo que sea. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, dadas las siguientes progresiones geométricas, son las mismas que han aparecido antes, si lo eran. Escribe la ley de recurrencia, ya apareció en el ejemplo anterior, la ley de recurrencia, y el término general. Pues vamos allá. Voy a razonar esto que tenéis aquí. Cualquier término, repito, por ejemplo, el término quinto, sería el primero por 3, por 3, por 3, por 3, justo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Una menos de la posición que ocupa. Si es el término quinto, he multiplicado 4 veces por 3. Luego sería 3 elevado a 4. Luego, cualquier término es el primero por la razón elevado a la posición que quiero calcular menos 1. Acabo de razonar la formulita que tenéis arriba. Ahí la tenéis. Cualquier término es el primero por r, por r, por r. ¿Cuántas veces? Pues mira, una menos que la posición que ocupa. En nuestro ejemplo, a sub 1 es 1, la razón es 3, así que el término general será, cualquier término es 1 por 3 elevado a n menos 1. Ese 1 está de adorno y ahí lo tenéis. Vamos a usar, por ejemplo, el 81. El 81 ocupa la posición número 5, sería la sub 5. Pues a ver, a sub 5 es igual a 3 elevado a 5 menos 1. Pues sí, 5 menos 1 es 4 y 3 elevado a 4 es justo 81. Bingo, perrito piloto, premio, vamos a por otro. En este caso, cualquier término era el anterior por 0,1, siendo el primer término el 9. Pues el término enésimo será el primer término, que es el 9, por la razón, que sería 0,1, elevado a n menos 1. Pues sustituimos y nos queda eso que tenemos ahí. No se puede simplificar, si acaso se puede expresar en forma de fracción como lo he puesto ahí, y ya está. Ese sería nuestro término general, que recordad que es cualquier término se expresa en función a la posición que ocupa, no en función al término anterior, como es la ley de recurrencia que tenéis en amarillo, sino a la posición. Por eso en este caso no es necesario dar el primer término, porque este término general sirve para cualquier término sin necesidad de los anteriores. Vamos con un ejemplo típico de cualquier tema que se precie de progresiones geométricas. Nos dan dos términos, nos dan el tercer término y el sexto, perdón, aquí lo tenéis, el tercer término y el sexto. El tercer término vale 1, ya está aquí escrito, y el sexto término vale 27. Y a partir de ahí nos mandan razonar la ley de recurrencia y el término general. Bueno, pues tanto para la ley de recurrencia como para el término general necesitamos calcular el primer término y la razón. Es muy similar a lo de la progresión aritmética. El típico ejercicio de progresión aritmética era igual, nos daban dos términos y para poder razonar o escribir la ley de recurrencia y el término general necesitábamos el primero y la diferencia. Pues aquí es igual. Bueno, pues hago un dibujo similar al que usé en el tutorial de la aritmética. Aquí pongo el primer término, el tercero y el sexto, que son los que aparecen en nuestro problema. Y tenemos, ahí aparece el número 1 y el 27, porque me lo dice el enunciado. Y deberíamos calcular cuánto vale esa razón de proporción. Naturalmente yo aquí no la puedo calcular, porque como no sé cuánto vale a sub 1, por mucho que me empeñe no puedo razonar esta razón. Pero esa razón también aparece aquí. Así que ahí sí que lo puedo calcular. Ahí aparece 3 veces la razón. Es decir, el sexto término, viendo este dibujo, sería el término tercero por r, por r, por r, por r, por r, por r, que justo es 6 menos 3 veces el número de veces que aparece, 6 menos 3. Así que sería una fórmula muy similar a la de la aritmética, simplemente que no estamos razonando con sumas, sino que con productos. El sexto término sé cuánto vale, 27. El tercer término sé cuánto vale, 1. Acabo de sustituir. Por lo tanto, resuelvo esta ecuación, que nadie se tire de los pelos porque es muy sencillita. El número 1 es como en este caso si no estuviera, o si queréis lo pasáis dividiendo. Al final nos queda que 27 es igual a r al cubo, así que la r es la raíz cúbica de 27. En este caso sería 3. Pues oye, pues es verdad. Vamos a borrar esto un poquito para que lo veamos. Si yo el número 1 lo multiplico por 3, lo multiplico por 3, lo multiplico por 3, consigo el 27. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo la razón. Ahora quiero adivinar el primer término. Pues para eso, o bien uso el sentido común, es decir, si para allá, qué bien te ha quedado Álvaro, para allá. Bueno, si para allá es multiplicando, pues para el otro lado será dividiendo.
Así que 1 entre 3 sería un noveno. Pero bueno, vamos a usar nuestro término general para razonar el primer término. Ah, bueno, Álvaro, que corres demasiado. ¡Wow! ¿Quién me lo habrá dicho eso tantas veces? Olvida lo que he dicho hace 5 segundos, volvemos aquí. Cualquier término es entonces igual a cualquier otro por la razón elevado a la posición, la diferencia entre las posiciones. Es la fórmula igualita a la de las progresiones aritméticas. Y esta es una fórmula un poco más compleja que viene razonada de la anterior. ¿Vale? Viene razonado de lo anterior. Esto que tenéis aquí es lo que he aplicado ahí. ¿Vale? El sexto término es igual al tercer término por la razón elevada a 6 menos 3. ¿Vale? Que nadie se tire los pelos. ¿Veis cómo es más fácil entender las cosas que no memorizar algo que no sé lo que estoy diciendo? Si uno entiende esto, no hace falta que recuerdes todo aquí. Lo aplica directamente el sentido común, la lógica y ya está. Álvaro, que te enrollas. Vale, ya voy, ya he vuelto. Bueno, volvemos aquí, que queremos calcular el primer término. Usemos el término general para calcular el primer término. Y usemos cualquiera de estos dos. Por ejemplo, voy a usar el tercero. Pues sí, si uso la ley del término general, el tercer término es igual al primero por la razón elevado a 3 menos 1. Como la razón sé que vale 3 y 3 menos 1, calculadora, me sale 2. Así que de aquí razono lo que he dicho antes, que el primer término es igual justo a un noveno. Ya tengo los dos números necesarios para poder ahora aplicar aquí, los sustituimos y obtener la ley de recurrencia y el término general. Pues nada, vamos a la ley de recurrencia y la ley de recurrencia es igual al primer término, que en este caso es un noveno, ese es necesario, y ahora cualquier término es el anterior por la razón, que en este caso la razón es 3. Estoy sustituyendo en la fórmula de una ley de recurrencia, en las progresiones geométricas, la razón he puesto un 3, ahí lo tenéis, y el primer término, que me lo acabo de calcular, es un noveno. Bueno, pues con esto ya tengo mi progresión geométrica, expresado en forma de ley de recurrencia. El término general, pues aplico esta fórmula. Sería el término 1, que es un noveno, la razón, que es 3, pues vamos a sustituirlo y vamos a utilizar, en este caso, ocurre que un noveno se puede expresar como potencia de 3, si os dais cuenta. Y esto es una potencia de 3. Luego, en este caso, puedo simplificar esto que tenemos aquí. Un noveno sería 3 a la menos 2, luego puedo sumar estos exponentes y me quedaría 3 elevado a n menos 3. Puedo comprobar que el sexto término sería igual a 3 elevado a 6 menos 3. 6 menos 3 es igual a 3 y 3 al cubo es igual a 27. ¡Bingo! ¡Bingo! Lo tenemos. Así que nada, muy bonito, Álvaro, te ha quedado. Vamos a por otro. Y ahora voy a dar una serie de propiedades. Y aquí fijaos, aquí estas dos propiedades simplemente quiero comentarlas, nada más. No voy a dedicar tiempo en el tutorial a demostrarlas. ¿Cómo que no, Álvaro? Si siempre has dicho. Sí, lo siento, pido perdón. No quiero alargar mucho el vídeo. A ver, ojalá en alguna ocasión tenga tiempo para dedicar un tutorial a estas propiedades. Pero quiero que sepáis estas formulitas que se razonan, que todas se razonan de forma muy sencilla. De verdad. Aquí tenéis una. Dice, el producto de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual a esto que tenéis aquí, a la raíz cuadrada del primer término por el último elevado a n. Esto debería sonar al final, si es que me puede la demostración. ¿Os acordáis de la suma de los n primeros términos de una aritmética que demostramos? Era el primero más el último, porque comprobamos que los extremos siempre sumaban lo mismo, dividido entre 2 por n, aunque prefería expresarlo de esta otra manera. ¿Vale? Es la suma de los extremos por el número de veces que aparecen esos extremos, esas parejitas, que era el total de términos entre 2. Bueno, pues si sustituís la suma por un producto, si sustituís el producto por lo siguiente, que sería una potencia, si sustituís la división entre 2 entre su equivalente, que sería una raíz, fijaos que tenemos aquí la misma fórmula. En este caso, en vez de la suma, del producto para las geométricas. ¿Vale? Así que es una fórmula algo sencilla de razonar. En vez de suma, su siguiente en evolución, si yo sumo muchas veces algo, aparece la multiplicación. Si yo multiplico muchas veces algo, aparece la potencia. Y si yo divido algo, aparece una raíz. ¿Vale? En este caso, raíz cuadrada porque la división era entre 2. Se basa en lo mismo. Los productos de los extremos siempre valen lo mismo. Los productos de los extremos siempre valen lo mismo. ¿Cuántas veces aparece ese producto? N entre 2 veces. Al elevar n entre 2, si yo elevo algo, si yo elevo cualquier cosa entre n medios, recordad que la potencia de exponente racional aparecía una raíz. Al final, Álvaro, lo has razonado
deprisa y corriendo, pero espero que alguien, bueno, haya pillado un poco la idea. Esta es una propiedad, repito, una progresión geométrica, pues como estamos multiplicando, se puede razonar el producto de los n primeros términos. Ahí tenéis, se deduce de eso que tenéis aquí. Y por último, no por penúltimo, perdón, la suma de los n primeros términos también se puede razonar en una progresión geométrica. Ojo, geométrica, no aritmética. Esta es la formulita. Esta fórmula, repito, también se puede razonar. Se deduce de esto que tenéis aquí abajo. Pido perdón por no dedicar tiempo a su demostración. Me arrepiento muchísimo. Al final lo hago. Que no, Álvaro, que no. Tira. Pero esta formulita sí la voy a usar en la siguiente propiedad. Así que quedaos con ella, porque cuando tenemos una progresión geométrica que se llama decreciente, es decir, que siempre, en vez de estar multiplicando por un número entero, estamos dividiéndolo. Bueno, he dicho un número entero, podría ser un número real mayor que 1, así que Álvaro no meta la pata. Entonces, cuando tenemos una progresión geométrica decreciente, podemos aplicar esta fórmula para sumar no los n primeros términos, sino todos los términos de una progresión geométrica. Ahí lo tenéis. Esta fórmula sí, vamos con ella. Dice la suma de todos los términos de una progresión geométrica decreciente, es decir, la razón tiene que ser más pequeña que 1. Álvaro, ¿por qué has puesto estas barritas de valor absoluto? Con que en valor absoluto valga menos 1 es suficiente, pues es igual a esta fórmula que tenéis aquí. Esta fórmula se deduce de la anterior. ¿Vale? Se deduce de la suma de los n primeros términos cuando n tiende a infinito. Vuelvo para atrás. Si aquí la sucesión es decreciente, el término enésimo en el infinito tenderá a 0, porque cada vez se va haciendo más pequeña. Así que esto de aquí desaparece. Luego, si yo esto multiplico por menos 1 arriba y abajo, fijaos que me queda a sub 1 partido de 1 menos r, que es justo lo que tenemos en esta diapositiva. A sub 1 partido de 1 menos r. Esto se aplica, por ejemplo, en esto que tenéis aquí, y ya con esto sí que acabamos el tutorial. ¿Cuánto suman todos los términos de la siguiente progresión geométrica? Bueno, pues fijaos primero que es decreciente. Si fuera creciente, imaginaos que os pongo esta progresión y os mando a calcular cuánto suman todos los términos de esta progresión geométrica, claramente esta suma siempre daría infinito, porque cada vez los términos son más grandes. Así que su suma de todos los términos, de los infinitos términos, valdría infinito. Otra cosa es de los 5 primeros términos o de los 10 primeros términos o de los 100 primeros términos, donde aplicaríamos la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero como en este caso es una sucesión decreciente, estamos multiplicando por 0,5 o bien dividiendo entre 2 o multiplicando por un medio, lo que queráis. ¿Vale? Así que sí tiene sentido aplicar esta fórmula que tenéis ahí. Intentad aplicarla vosotros, a ver qué os sale. Pues la suma de todos los términos de esta sucesión es igual al primero, que sería el número 2, dividido entre 1 menos la razón. ¿Y cuánto vale la razón? Hemos dicho un medio o 0,5, lo que queráis. Dividimos entre 2, lo que sería lo mismo que multiplicar por un medio o multiplicar por 0,5. Bueno, pues nos queda 2 dividido entre 1 menos un medio, que sería también 1 menos un medio es igual a un medio, no lo he puesto, 1 entre un medio es igual a 1 menos un medio es un medio, y 2 dividido entre un medio, que es igual al número 4. 2. Que a veces en estas cosas falláis por tonterías. Si pensáis que 2 dividido entre un medio es 1. Esto pasa aquí multiplicando, quedaría 4 partido de 1, que sería igual a 4. Bueno, pues la suma de estos infinitos términos es igual al número 4. Bueno, pues he querido poner, a lo mejor he cometido un error al meteros estas formulitas del final del vídeo, pero quería que quedara completo, como siempre. Prefiero que los vídeos queden completos y veáis lo más básico, en este caso de progresiones geométricas. Y nada más, lo dicho, esperando que este vídeo os haya servido para conocer lo más básico de este tipo de sucesiones, en este caso las progresiones geométricas, como siempre, esperando que os sirva. Sed buenos.